Entonces, tenemos la guía de identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas se dividen en tres categorías. Las recíprocas, ¿cierto? Las de cociente, que terminan a ser como tal estas dos, ¿listo? Y las pitagóricas. ¿Por qué pitagóricas? Pues porque se deducen también del teorema de Pitágoras. Entonces, estos son los cuadritos rojos, prácticamente son como las herramientas que nosotros tenemos para poder trabajar en estos ejercicios. ¿Listo? Todos estos cuadritos rojos. Teniendo en cuenta que, digamos, las recíprocas, aquí hay dos tipos de fórmulas. Pueden usar esta o esta, que es lo mismo. Bueno, entonces, ¿por qué les digo que pueden usar cualquiera de las dos? Teniendo en cuenta que una de las recíprocas, nosotros tenemos que una de las identidades recíprocas es cosecante de de algún valor de un ángulo sobre el seno de algún ángulo. Yo aquí puedo dejar el 1 solito y mandar a multiplicar el seno porque están dividiendo y quedaría que el seno del ángulo por el cosecante del ángulo es igual a 1 también. Entonces, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, yo parto de esta identidad, pero la puedo modificar haciendo uso de despeje de ecuaciones, de las reglas de despejar ecuaciones para formar otra identidad. De la misma manera, si yo tengo una pitagórica, que es una de las más usadas, que es coseno al cuadrado de x, por ejemplo, más seno al cuadrado de x, la identidad pitagórica me dice que esto es igual a 1. Pero yo puedo despejar el coseno, dejando que el coseno de x es igual a 1, pasé a restar el seno al cuadrado, ¿cierto? Que estaba sumando acá, y para quitar el cuadrado saco raíz a ambos lados. Y ahí tengo una identidad. Puedo tener otra identidad, que es seno de x igual a la raíz de 1 menos coseno cuadrado de x, ¿cierto? O puedo dejarlas al cuadrado, incluso si yo quiero decir, bueno, coseno al cuadrado de x va a ser igual a 1 menos seno cuadrado de x. Simplemente es pasar a restar el coseno. El seno al cuadrado, aquí que está sumando, lo pasamos a este lado y me queda un valor equivalente para coseno cuadrado. Entonces, como se pueden dar cuenta, nosotros, a partir de una identidad trigonométrica, podemos sacar varias. Supongamos que cojamos la de secante cuadrado, esta de secante cuadrado. ¿Cómo la podemos también expresar de otras maneras? Nosotros podemos coger esta identidad, que es una de las pitagóricas que me relaciona el secante y la tangente, y por ejemplo podría despejar el tangente. El tangente lo podría dejar solito. Digo que tangente cuadrado de x es igual. Paso al otro lado del 1. Entonces, al otro lado estaba el secante cuadrado de x, y el 1 que estaba sumando lo pasé a restar. Entonces, a partir de esta identidad yo puedo generar esta, que es tangente al cuadrado. ¿Cómo saco la de tangente sin el cuadrado? Simplemente sacando raíz al otro lado. Saco raíz al otro lado y me queda que la tangente también se puede expresar como secante cuadrado de x menos 1. ¿Listo? También puedo dejar el 1 solito y pasar el tangente a restar. Entonces me queda que secante cuadrado de x es menos tangente cuadrado de x es igual a 1. Son las diversas maneras que yo puedo ejecutar para trabajar con mis identidades trigonométricas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de decir ahí? Que básicamente a partir de una identidad trigonométrica yo puedo modificarla con las reglas de ecuaciones para mi conveniencia, dependiendo lo que yo necesite en algún ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar ejercicios de esta guía como tal y vemos unos ejercicios que, por ejemplo, ya una compañera los ha resuelto, pero los voy a volver a explicar. Vamos a hacer estos 4 ejercicios para que tengan presente cómo se resuelven esos ejercicios nuevamente. Aunque estos ejercicios ya habían salido en una guía anterior, los volvemos a recapitular porque es importante. Ojo, el trabajar con este tipo de ejercicios es muy análogo a trabajar con las ecuaciones o fórmulas que ya existen, por ejemplo, en la física. Yo, por ejemplo, en el movimiento rectilíneo uniforme, yo sé que la velocidad es igual a la distancia, ¿cierto? Recorrida sobre el tiempo gastado. De aquí yo puedo despejar el tiempo. Paso el tiempo para acá a multiplicar, quedaría t por velocidad. Y miren, si paso el tiempo a multiplicar, me queda una fórmula de la distancia. Entonces, de esta fórmula genero una fórmula para la distancia. Y si de esta misma fórmula despejo el tiempo, quedaría que el tiempo es igual a la distancia y mando a dividir la velocidad, porque aquí la habíamos pasado a multiplicar el tiempo, quedó multiplicando, entonces la velocidad la podemos mandar a dividir.
Entonces, miren cómo de una misma fórmula, similar a lo que estábamos trabajando con las identidades, podemos generar otras fórmulas. La de la velocidad me generó la fórmula de la distancia y la distancia me generó la fórmula del tiempo. ¿Listo? Entonces, en primera instancia, me dicen exprese coseno en términos de seno. O sea, yo tengo que dejar algún coseno acá de alfa, ¿sí? Cojamos esa A que está ahí rara, igual a alguna formulita que tenga senos, senos de alfa. ¿Listo? Entonces, mi primer paso es ir a buscar estos dos elementos, el seno y el coseno, y que aparezcan en una misma identidad. Entonces yo me voy a mi cuadrito de identidades acá y busco donde el seno y el coseno aparezcan. No aparecen. Aquí aparecen, por ejemplo, el seno y el coseno, pero aparece la tangente. Entonces parece que se me complica la vaina. Igual aquí aparecen el seno y el coseno, pero aparece la cotangente. A mí me gustaría uno que a lo mínimo aparezcan solo ellos dos solitos. Y miren acá. Aquí aparece solo el seno y el coseno. ¿Listo? Entonces voy a trabajar con esa. Voy a trabajar con esa identidad para resolver ese primer ejercicio. La identidad pitagórica me permite, esta identidad me permite dejar al coseno solito en términos de seno. Entonces, lo que yo voy a hacer es empezar a trabajar a partir de esa identidad y digo, pues como mi objetivo es dejar el coseno solito, ¿sí? Este coseno. ¿Por qué? Porque me lo piden acá, deje el coseno solito, exprese coseno en términos de seno. ¿Listo? Entonces, este seno que está aquí está prácticamente sumando porque no tiene signo acá. Entonces, yo paso a restarlo al otro lado. Entonces, quedaría 1 menos seno cuadrado de x igual a coseno cuadrado de x. ¿Listo? Ojo, como yo tengo una igual, yo puedo escribir al revés esto. O sea, puedo escribir primero el coseno cuadrado de x igual a 1 menos seno cuadrado de x. Esto darle la vuelta como para que me quede un poquito más organizado. ¿Sí? Es como cuando, por ejemplo, nosotros decimos 4 es lo mismo que 3 más 1 o 3 más 1 es lo mismo que 4. Podemos darle la vuelta a los elementos del igual. Se dan cuenta que en una parte del igual siempre va a estar el 3 más 1 y aquí también sigue el 3 más 1 y en la otra parte está el 4 y en la otra parte está el 4. No cambiamos prácticamente nada acá. No mandamos ninguno a restar ni nada, sino simplemente es una manera de reescribir la ecuación. ¿Listo? Reescribir. Tengan en cuenta. Entonces, ya como llegamos a este punto, a mí me dicen exprese coseno, no exprese coseno al cuadrado. Entonces, me falta quitarle este cuadrado. Básicamente, yo dejo el coseno sin el cuadrado, pero ya hemos visto en los demás trabajos anteriores que es simplemente sacar la raíz cuadrada. Y acabé, porque yo dejé el coseno, solo el coseno, sin cuadrado, sin cubo, sin raíz, sin nada, igualado a una expresión donde solo aparecen senos, que es este valor que está acá, no es más. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si vamos a resolver la segunda? Pónganle cuidado. La segunda me dice tangente en términos de seno. Entonces yo voy a buscar algo que me relacione tangente y algo que me relacione el seno. Entonces yo me voy otra vez para la guía, primer paso, y busco aquí en las rojitas donde aparece el seno y la tangente. La única donde aparece el seno y la tangente es esta. No me vayan a confundirlo aquí con el secante. El seno es muy diferente del secante. Entonces, aquí solo aparece tangente y seno. Bueno, aparece el coseno, pero es lo que más fácil encontré, lo más cercano a lo que me piden, que aparezca tangente y que aparezca seno. Entonces, yo básicamente con esa identidad es la que voy a trabajar para el ejercicio 2. ¿Listo? Entonces, yo con esa identidad me dicen, deje la tangente solita, pero ya está solita. Entonces, yo reescribo tangente de x igual a seno de x sobre coseno de x. Y me dice, deje solo en términos de seno. Pues ya este término que está aquí arriba de seno, yo lo dejo ahí porque no lo, ¿para qué cambiarlo? El que me tocaría cambiar es el coseno. ¿Y yo cómo lo cambio? Me toca dejar el coseno que solo tenga senos, pero curiosamente fue el ejercicio que acabamos de hacer anteriormente. Entonces se van a dar cuenta que muchos de los ejercicios de identidades trigonométricas se resuelven con el anterior. ¿Listo? Se resuelven con el anterior ejercicio. Entonces, yo simplemente, como esto es un resultado que ya obtuve, esto es una identidad que por allá, por ejemplo, Karen ya resolvió, entonces es la identidad de Karen, ¿sí?
Entonces ya con la identidad de Karen que ya ella pudo resolver y dice que el coseno yo lo puedo cambiar por este valor porque hizo la cuenta, hizo todo su proceso. Entonces yo cambio el coseno ahí y digo que ahora tangente de x es igual a seno de x sobre la raíz de 1 menos seno cuadrado de x, ¿cierto? Y ahora sí la tangente me quedó toda en términos de seno. Teniendo en cuenta que el coseno, este coseno, yo lo cambié, ¿cierto? Por raíz de 1 menos seno cuadrado. ¿Qué me permitió hacer ese cambio? Si en la guía no aparecía o en la lista de entidades. Me lo permitió, uno solo por lo general, por el ejercicio anterior escribe. Por el ejercicio anterior se puede hacer ese cambio. Y ya terminan su ejercicio. Miren. Tangente solo con senos. ¿Listo? Veamos la siguiente. Veamos ahora el número 3. Exprese secante en términos de coseno. Entonces, secante de alfa igual en términos de coseno. Entonces, yo me voy a buscar una ecuación donde tenga secante y coseno. Busco por acá donde hay secante y coseno y mírenla acá. Aquí está la de secante y coseno, que secante por coseno es igual a 1. Entonces, yo cojo esa. Permítanme la copio. Me aparece aquí la identidad que voy a utilizar. ¿Por qué utilicé esta identidad? Porque me están diciendo busque algo donde aparezca la secante y donde aparezca el coseno. No se me confundan si las identidades están con X y aquí se la piden con A. No importa, los cambian los valores. ¿Listo? Eso es no, es lo de menos. O sea, el valor donde está evaluándose la función trigonométrica, pues no importa la letra. Eso sí, no puedo yo poner aquí secante de x por coseno de y igual a 1. No, la identidad me dice que es bajo el mismo ángulo. Entonces aquí me toca poner x, ¿cierto? Igual a 1. O también puedo escribir secante de beta por coseno de beta es igual a 1. Siempre va a pasar esa misma identidad si las letras aquí son la misma, ¿no? Pero teniendo en cuenta que uno puede cambiar la letra, ¿sí? Yo puedo decir el secante del cuadrado por el coseno del cuadrado siempre me va a dar igual a 1, ¿listo? No importa el símbolo que yo ponga acá, tiene que ser el mismo, bueno. Y lo mismo pasa para todas las identidades. Entonces, yo estoy trabajando con esta identidad y me dicen, deje solito a secante con términos de coseno. Pero aquí está multiplicando, entonces yo cojo el coseno y lo mando a dividir y se dan cuenta que secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. Y acabamos. ¿Por qué? Pues porque ya dejé a la secante solita y me queda igualada a un término que solo tiene coseno. Bueno, ¿claro hasta ahí? Ahora, vamos a hacer el último, el cuarto, que es muy parecido al segundo, si se van a dar cuenta. Y me dice, exprese secante en términos de seno. Si yo me voy a la lista acá, yo no voy a encontrar ninguna con secante y seno. La única que encuentro es secante de A igual a 1 sobre coseno de A, que fue la que acabé de hallar anteriormente. Pero por el ejercicio 1, yo sé que el coseno, ¿cierto? Lo puedo escribir como 1 sobre la raíz de 1 menos seno cuadrado de x. ¿Listo? Entonces yo cambié el coseno. Ah, bueno, aquí no es x, ¿no? Qué pena. Aquí es a porque yo tengo que poner la misma letra. ¿Listo? Listo. Entonces, la secante que es lo mismo que 1 sobre coseno o 1 sobre la raíz de 1 menos seno cuadrado. ¿Yo por qué puse este valor? Porque este valor fue el que yo determiné en el ejercicio número 1. ¿Qué coseno vale esto? O sea, yo lo puedo cambiar en cualquier momento por ese valor. ¿Listo? Entonces, así ya quedaría la explicación de los primeros ejercicios que vendrían a ser expresar en términos
una función trigonométrica en términos de otra. Esto nos ayuda a manipular un poco más las identidades trigonométricas. Ahora veamos cómo se resuelven este tipo de ejercicios. Estos son un poquito ya más de análisis y de habilidad. Vamos a mirar cómo se resuelven. El objetivo de estos ejercicios, ojo, es tratar de llegar de un lado al otro. O sea, yo tengo que empezar de seno de x, por ejemplo, en el primero, por tangente de x, ¿cierto? Y tratar de hacer cambios en todas estas identidades, tratar de hacer cambios en todas estas ecuaciones, en todas estas funciones, perdón, con las identidades, para de alguna manera llegar a que eso es igual a secante de x menos coseno de x. ¿Listo? De alguna manera yo tengo que Profe, llegar a ese resultado. Entonces, vamos a ver buenos días. cómo es el proceso del primer ejercicio. El primer ejercicio me dan esta identidad. Buenos días. Muy buenos días o tardes ya. Entonces, estamos explicando la guía 2.2. ¿Listo? Muy atentos. Igual el video está grabando, entonces ahorita también lo pueden ver. Vamos a trabajar el primer ejercicio que me dice demostrar, que era lo que yo a veces les decía, que ya el proceso de hacer demostraciones requiere un poco más de habilidad. Entonces yo digo que seno de x por tangente de x tiene que ser igual a secante de x menos coseno de x. O sea, ya me dan una identidad, que esta es una identidad, y yo tengo que demostrar que esa sí se cumple. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Primer paso. El primer paso es coger o una parte del igual, ¿sí? Esta o esta. Cualquiera de las dos partes del igual. En teoría y en la práctica es más fácil siempre coger la parte que tiene sumas y restas, o sea, donde hay algo de suma y resta, porque aquí se están multiplicando. Entonces, mi consejo es empiecen por lo que tiene sumas y restas. Entonces, yo, por ejemplo, tengo secante de x menos coseno de x. ¿Listo? Entonces, yo inicialmente, yo sé que la secante de x es lo mismo que 1 sobre coseno de x. ¿Por qué? Por la identidad trigonométrica de la guía, ¿cierto? Yo sé que el secante de x yo lo puedo cambiar sobre como 1 sobre coseno de x. ¿Listo? Por lo general, ya en este paso de demostrar, traten de utilizar ahora estas fórmulas de las recíprocas. Solo de las recíprocas traten de utilizar las de arriba, que son equivalentes, ¿no? Ya lo vimos en el ejercicio número 3 que acabamos de explicar. Estas son equivalentes. Entonces yo digo, mire, secante es lo mismo, es igualito a 1 sobre coseno. Entonces yo aquí cambio el secante por 1 sobre coseno. ¿Qué me hace falta poner? Pues menos coseno. ¿Para qué? Para que la igualdad no se dañe, ¿no? La igualdad no la puedo dañar en ningún momento. Entonces hasta el momento ya cambié esta cuenta. Resulta y pasa que ahora me quedaron fracciones, ¿sí? Entonces yo aquí le pongo un unito y hago la cuenta de fracciones. ¿Cómo hago suma y resta de fracciones? Entonces la suma y resta de fracciones me dice este por este, o sea, 1 por 1, menos el signo que aparece aquí, este por este, que sería coseno de x, por coseno de x, sobre, nomás esta lineecita que queda una vez recta, sobre este por este, que es coseno de x por 1, coseno de x por 1 es coseno de x. Entonces, si se dan cuenta y siguen haciendo la cuenta, 1 por 1, ¿cuánto me da? 1. Menos coseno de x por coseno de x, coseno cuadrado de x, sobre coseno de x. ¿Listo? Hasta ahí vamos de haber hecho este cambio de secante, ¿sí? Por este valor hicimos ese cambio. ¿Listo? Y vamos haciendo simplemente cuentas de álgebra. ¿Listo? Ahora, resulta y pasa que este 1 menos coseno cuadrado, ustedes se van a dar cuenta que 1 menos coseno cuadrado, Muy rápido, profe. acá, perdón, nosotros lo podemos trabajar, esto se parece a una identidad trigonométrica. Resulta y pasa que nosotros tenemos una identidad trigonométrica que es una de las que más van a utilizar, por eso le digo que se la aprendan, que dice que el seno al cuadrado de x más coseno cuadrado de x, ¿cierto? Es igual a 1. Entonces, ¿qué pasa si yo este coseno cuadrado lo paso a restar aquí? Miren,
1 menos coseno cuadrado de x es lo mismo que ¿quién? Que seno cuadrado de x. ¿Sí? Es lo mismo que seno cuadrado de x. Porque yo cogí este coseno y lo pasé a restar a este lado. Pero si ustedes se detallan, este 1 menos coseno cuadrado de x es lo mismo que está acá. Entonces, al ser lo mismo que está acá, ¿yo por quién puedo cambiar este 1 menos coseno cuadrado de x? Por seno cuadrado de x. Entonces, yo lo cambio de una vez. Entonces, esto es lo mismo que seno cuadrado de x sobre coseno de x. Sobre coseno de x. Pero yo sé que el seno cuadrado de x es seno de x por seno de x. Y el coseno que está abajo, ¿sí? El coseno que está abajo, yo se lo puedo dejar a alguno de esos dos senos. ¿Por qué? Porque es una multiplicación. Yo el coseno lo puedo dejar acá, ¿no? Entonces, es como si aquí quedase un 1. Seno por seno, seno cuadrado. 1 por coseno, coseno de x. Entonces, quedaría así. ¿Listo? El seno de x, yo ya lo puedo dejar quietico. Quedaría el seno de x quietico, ¿sí? Y ustedes, como ya tienen su tablita, ustedes dicen, bueno, seno de x por coseno de x, ¿quién es? Seno de x sobre coseno de x, miren a qué se parece. Es lo mismo que tangente de x. Entonces, yo cambio este valor que obtuve acá por una tangente de x. ¿Listo? Tangente de x. Si ustedes analizan, ¿a qué yo quería llegar? Yo partí de esta identidad. Yo quería coger de un lado y llegar al otro lado. Podía coger este lado y llegar al otro lado. Pero yo les hice la sugerencia que en este tipo de ejercicios siempre traten de iniciar por donde hay sumas y restas. Entonces nosotros iniciamos por este lado. ¿Y a qué lugar tenemos que llegar? Tenemos que llegar a seno de x por tangente de x. Y si se dan cuenta, llegamos a seno de x por tangente de x. Por tanto, hasta ahí la identidad ya queda demostrada. ¿Sí bien? Nosotros partimos de secante menos coseno e hicimos una serie de cuentas y llegamos a que secante menos coseno es lo mismo que seno por tangente. Mírenlo acá. Cuando ustedes ya llegan al otro extremo de la identidad, acabaron. O sea, queda demostrada. ¿Listo?